Gracias, Señor. Gracias, Señor. Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, versos 5 y 6 dice así. Lo leemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Pueden tomar asiento. Quizás tomemos cosas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? No, o sea, no es que recién comenzamos el Evangelio, no es que recién comenzamos los caminos de Dios en el mensaje. Vamos a tomar cosas que ya conocemos, pero si Dios nos ayuda con la guianza de Dios, vamos a ver si podemos dar en el blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla que en el tiempo del fin, al caer la tarde, habría luz, ¿no? O sea, que estamos en un tiempo que no es ni de día ni de noche, ¿verdad? Muy confuso, pero al caer la tarde, estamos en el tiempo del atardecer, y la Biblia nos habla de que habría luz en el tiempo del atardecer. Entonces, cuando leemos esta escritura y nos encontramos con esto, ¿no? De Malaquías 4, 5 y 6, ahora creemos de que Dios ha enviado a un profeta. Creemos que Dios ha enviado a un profeta en el tiempo del fin para volvernos, ¿no? Porque yo era denominacional, era un pentecostal trinitario, ¿verdad? Y cuando yo oí el mensaje, ¿verdad? Que fueron las prédicas, lo primero que escuché del mensaje fue la prédica del hermano Ángel, que fue la colina de Marte, ¿no? Que para la visión, que yo en realidad no tenía una visión, ¿no? Porque uno solamente iba a la iglesia y creía y todo lo que ahí se decía y al final no entendía nada, pero sí sabía de que había un Dios, ¿no? Sí sabía de que Dios me había salvado a mí, era lo único que entendía, ¿no? Pero había mujeres predicadoras, la mujer del pastor era la que manejaba todo, el pastor le decía, y lo trataba, dijo, no, hijo, así las cosas no, son así, y ella hacía lo que ella decía y así se hacía, ¿verdad? De ahí me sacó Dios, ¿no? Cuando empecé a oír los mensajes, ¿no? El primer mensaje, como le dije, fue la colina de Marte, el segundo mensaje fue las 10 dracmas, el tercer mensaje fue el hijo pródigo, ¿no? Y el primer mensaje que tuve fue el primer mensaje en papel, que fue algo del hermano Galdona, que fue quitando el velo, ¿verdad? Un solo mensajito. Y luego sí, tuve otro mensaje del hermano Branham y ya fue diferente, ¿verdad? Pero Dios me trajo de allí, como a muchos, lo trajo de la iglesia pentecostal, ¿no? A muchos nos trajo de la iglesia pentecostal. Dios nos sacó de allí, ¿con qué? Con un mensaje, con una voz de aclamación, ¿no? Dios nos trajo con su mensaje de amor. ¿Por qué? Porque empezamos a ver a través del mensaje, empezamos a visualizar en las Escrituras el plan de redención. Empezamos a visualizar a través del mensaje en las Escrituras el gran plan de redención, el gran plan de rescate para mí y para todos aquellos que pueden llegar a creer. Entonces empezamos a visualizar en las Escrituras que no es tan difícil cuando el Espíritu de Dios está en la cosa. No cuando el Espíritu denominacional está en la cosa, uno no puede creer la palabra. Porque ya tiene otros conceptos. Cuando uno tiene un espíritu denominacional, tiene conceptos, credos, dogmas, pensamientos propios, pero no puede visualizar y creer la Escritura así como está escrita.
Pero lo tremendo es que uno empieza a meditar en todas estas cosas, ¿no? Que Dios nos saca de allá de ese enredo, pero luego nos encontramos en un enredo mucho más fino todavía. Creyendo de que, no, lo que yo digo, yo lo que estoy viendo es la verdad. Que puede llegar a ser que sí, y puede llegar a ser que no. Porque no es por emoción, no es por interpretación privada, sino por así dice el Señor en su palabra. Y así dice el Señor a través de su Espíritu Santo en su palabra y en el mensaje. Tiene que haber una armonía, la palabra, el Espíritu Santo, el mensaje de la hora. Entonces no podemos dislocar, no podemos quitar citas, no podemos quitar escritura y formar un credo, ¿verdad? Y errarle a la cosa. Entonces nos encontramos en un lugar muy peligroso. Entonces meditaba yo. Nos encontramos en un tiempo peligroso. Donde cada cual y cada quien dice, aquellos están errados. Yo estoy correcto. Pero acá no es, aquellos están errados. Acá yo quiero ver, yo quiero estar correcto a través de las Escrituras y el mensaje de la hora. ¿O usted no quiere estar correcto? Entonces la Biblia nos habla de una humildad. Como teniendo al otro superiores a uno mismo. Ahora, pero ¿cómo puedo llegar a eso? Tenerlo al otro como superior a mí. Cuando yo me siento superior porque a mí Dios me reveló. ¿Verdad? No, y estar tan erguido, sí, porque Dios me reveló y yo tengo un misterio y yo no sé nada. La verdad es que yo no sé nada. Cuando vamos a las Escrituras, a mí la Escritura me habla de que yo soy un colaborador de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, la Escritura me dice que yo soy un miembro de un cuerpo. Cuando vamos a las Escrituras dice, si alguno se cree mayor, será vuestro siervo. Entonces, qué diferente se lee a lo que yo creo. Entonces no es lo que yo creo, es lo que la Biblia dice, y ahí se debe anclar mi fe. Ese debe ser mi poste de agarre. Mi poste de amarre es la palabra. Y si mi poste de amarre es la palabra, pueden venir vientos, tempestades. Y la palabra me mantendrá firme. Porque no soy yo el que me mantengo. Es la palabra que me mantiene. La palabra a través del Espíritu. Cristo es la palabra. Entonces el profeta cuando va en esa avioneta con los hermanos Yarri, ¿no? Creo que ese es el episodio. No sé si mi mente me está jugando mal, pero la cuestión es cuando el profeta va en la avioneta y ve un barquito en el lago, ¿no? Cuando el lago estaba siendo mecido, ¿no? Había viento y las olas por acá y las olas por allá que le subían por abajo y por arriba. Dice, pero ¿por qué será que el barquito no se hunde? Es que tiene un ancla de mar. Un barquito anclado en la roca. Entonces el creyente anclado en la palabra, pueden venir tempestades. Lógico que las tempestades vienen y nos sacuden, ¿verdad? Y a veces trae tristeza esto. Entristece el corazón, ciertas situaciones. Pero viene Cristo a darnos gozo porque no somos los únicos que ha padecido. Primeramente Él se pone como ejemplo. Y aún los apóstoles ponen como ejemplo el padecimiento de Cristo, dice Pablo. En los cuales en todo el mundo muchos
también están padeciendo. ¿Por qué? Porque llegamos a tener el oprobio por llevar la palabra. Entonces meditaba yo en todas estas cosas, de que no es lo que yo puedo llegar a creer en mi propio concepto. Porque nunca llegamos a tener el cuadro completo cuando nosotros solamente tomamos una parte del asunto y ponemos como verdad eso. Que uno no dice que no sea la verdad, sino que es parte de la verdad. Es parte de la verdad. Entonces, cuando la Biblia a mí me habla de que para ser salvo debo creer, pues a mí me hablaba. ¿Verdad? Pero luego la Biblia a mí me dice que para ser salvo debo creer y bautizarme. Y después la Biblia sigue añadiendo, cada vez que voy dando otro paso, sigue añadiendo. Entonces vemos que los pensamientos se han quedado encuadrados solamente en pensamientos que han recibido una parte de la verdad. Y sabemos de que eso nos habla las edades, ¿verdad? Vino Lutero, terminó una hojita, un retonito, pero no era el árbol todavía, no era la planta todavía. Después vino Wesley, otra hojita, otro retonito, pero tampoco era el tema completo. Pero en el tiempo del fin sí está prometido que tendríamos la revelación de la palabra en su totalidad. Toda la palabra revelada. Pero cuando nosotros nos encontramos hoy, encontramos a muchos creyendo de forma diferente, de una misma Biblia, de un mismo mensaje, pero con credos. Ahora, ¿estamos acusando? No estamos acusando a nadie, sino estamos mirando para adentro, porque Dios nos sacó de las denominaciones, nos sacó del nicolaísmo de aquí. O sea, no es que estamos mirando, sino de que vemos de que hay muchos en la misma situación en la que nosotros hemos estado. ¿Quiere decir que somos mejores? No. ¿Quiere decir que estamos no, sino solamente que Dios a nosotros nos dio un poquito más, nada más. Pero cuando Dios añade más pesado se pone. Entonces yo leía el libro de los Hechos. Los apóstoles, contentos porque se le había tomado digno de ser azotado la primera vez, estaban contentos. Ahora, ¿usted estaría contento? ¿Algún hermano del mensaje estaría contento si lo agarra, lo meten preso y le pega? Solamente por predicar a Jesucristo. Pero ellos salieron gozosos, contentos, alabando a Dios de haberse tenido digno de ser azotados por el nombre del Señor. Pero hoy estamos de que si yo no tengo un auto, Dios bueno, realmente estoy haciendo las cosas mal. No es así. No, si yo no tengo un auto, Dios no me está vindicando. No es así, porque la Biblia me habla al revés. ¿Por qué? Porque Pablo cuando fue vindicado y fue coronado, le cortaron la cabeza. ¿Cómo fue coronado Pablo? Le cortaron la cabeza. Somos vindicados cuando tenemos un tabernáculo lleno de miembros y que... No es una vindicación. Porque los católicos hacen lo mismo. Los brujos hacen lo mismo. Y quizás tienen más miembros que nosotros. Ahora, tendría que haber un avivamiento
Sí, hay un avivamiento en el tiempo del fin para una novia especial. Que Dios le ha dado su palabra. Y ahora, ¿cómo puede una novia en el tiempo del fin manifestar a Cristo cuando tiene un sistema nicolaíta? ¿Cómo puede una novia en el tiempo del fin manifestar a Cristo cuando no está creyendo toda la palabra? ¿Es un tema delicado? Sí, es un tema delicado. Pero nos compete a nosotros tocar estos temas para nosotros. Quizá a otros no les interese, quizá a otros no los quiera, pero yo quiero la palabra de Dios. Yo quiero oír la palabra, la verdad de Dios para mi vida. Quizá otros lo desprecien. Miren, el hermano Abraham en el mensaje del sello de Cristo, en ese mensaje el profeta dice, cuando habla de los fariseos, de los escribas, dice, a ellos no les interesó lo que Jesucristo hablaba. A ellos no les interesaron lo que los apóstoles hablaban. Entonces Jesús se direccionó solamente a sus apóstoles y a sus discípulos, porque Jesús iba al templo a predicar. ¿Por qué? Porque él dijo que era necesario venir a las ovejas perdidas de Israel. Pero no lo quisieron. Pablo, siendo judío, fariseo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, descendiente de Abraham, hijo de Abraham, él primero le predicaba a los judíos y dijo, bueno, ya que no lo quieren, me vuelvo a los gentiles. Ahora ya no lo quieren oír, Dios se direcciona a otros que sí quieren oír. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema? El tema nos sirve a nosotros tener convicciones, reuniones fraternales y que no haya un fruto de uno salvo. Yo no digo que está mal. Todo tiene su lugar. ¿Verdad? Todo tiene su lugar. Como un hermano, en un grupo puso un post, el hermano Abraham dice, yo no estoy interesado en diáconos, en ordenamiento de iglesia. Entonces yo puse mis citas, ¿no? El profeta dice, y habla del orden de la iglesia, de lo importante que es, del diaconado, qué importante, como él. Dice, no, pero, entonces me comenta, no, pero nosotros no queremos una iglesia almidonada y sin amor, o sea, tirando una indirecta, ¿no? Que somos una iglesia almidonada, sin amor, ¿no? Pero el tema, le digo, hermano, no es la intención de contrarrestar lo que dice, sino mostrando la otra parte. O sea, porque sabemos, venir a la iglesia no nos hace cristianos, pero el cristiano necesita venir a la iglesia, ¿entiende? Porque esa es la verdad. Entonces no podemos direccionarnos solamente a ver, acá vi esto, bueno, esto es la verdad. No, la verdad es todo el mensaje. Todo lo que encierra el mensaje y todo lo que es la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere revelarnos y darnos a conocer. No, pero el profeta ya reveló todo lo que... No, espere, Dios no se acabó. El espíritu de profecía está sobre la novia. Por eso la Escritura dice, y es necesario que profetices una vez más. ¿Y cómo la novia en el tiempo del fin puede profetizar este mensaje? ¿Cómo puede manifestar este mensaje de profecía si no cree en las Escrituras? ¿Y cómo? ¿Y qué dice la Escritura? A ver, hermano, ¿y qué dice? Dice, y volverá el corazón de los hijos a la fe de los padres. O sea, la doctrina apostólica. Vamos a ver cómo se movía Pentecostés. Vamos a ver cómo se movían los cristianos en el libro de los Hechos. ¿Cómo se movían los cristianos en el libro de los Hechos?
especial, algo tremendo. Porque muchas veces decimos creer, pero en la práctica fallamos. Cuando lo tendríamos que poner por obra, a lo que decimos creer, fallamos. ¿Por qué? Porque el profeta dice, porque Lutero, dio un paso hacia adelante, luego lo vamos a leer. Lutero dice que dio un paso hacia adelante en lo correcto. En no dejar de que de afuera se metiera en la iglesia local. Dice, pero no pudo, que Dios no pudo sacar de sus mentes el concepto de obispos y arzobispos. ¿Quién? Gobernando la iglesia. Ahora, ¿quién gobierna la iglesia? Dios gobierna su iglesia. ¿A través de qué? De dones. ¿Y cómo son los dones? Los dones hallan su lugar en la palabra. Vamos a la palabra. ¿No queremos ver cómo se comporta un caballero? Vamos a la palabra. ¿Queremos ver cómo se comporta una edad? Vamos a la palabra. ¿Queremos ver cómo tienen que ser los hijos de la crianza? Vamos a la palabra. ¿Queremos ver cómo tiene que ser una esposa? ¿Cómo tiene que ser una esposa? Vamos a la palabra. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Vamos a la palabra. ¿Cómo son los ministerios? Vamos a la palabra. Entonces el profeta dice, pero el hermano Branham dice que los ministerios no pueden mezclarse. Yo no puedo ser pastor y evangelista. O soy pastor o soy evangelista. No puedo ser pastor, no puedo ser apóstol. No se puede mezclar. Pero sí hay una pequeña verdad en el medio. Que son los ministerios los que en función son los que pastorean la iglesia. Porque el Espíritu Santo dijo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado, que es Hechos 13, verso del 1 al 5, la iglesia de Antioquía. Dice, y había allí profetas y maestros. ¿Quiénes pastoreaban? El Espíritu de Dios pastoreaba a través de los ministerios que Dios estaba usando en ese momento. Y no quiere decir que la iglesia no tuviera pastor, no tenía pastor de oficio, pero había quienes pastoreaban en función. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque vamos a las Escrituras y las Escrituras no declaran cómo funcionaba la iglesia en el tiempo de los cristianos en la iglesia primitiva. Y el profeta dice, todo verdadero creyente se querrá parecer, querrá ser igual al libro de los Hechos. Pero quizás a otro no le interese, pero a nosotros sí nos interesa esto. Quizás otro dice, no, pero a nosotros nos interesa la verdad de las Escrituras y del mensaje, porque acá tenemos el mensaje para poder corroborar y cotejar. ¿Por qué? Porque el mensaje es la revelación de lo que está aquí. Y quizás no leamos nada, pero... No leamos nada, pero... Sabemos que la Escritura es la verdad. Hechos. Libro de los Hechos, 14. Gracias, Señor. Capítulo 11, vamos a leer primero. 11:30. 29 y 30.
Hechos, capítulo 11, verso 29, verso 30, dice así. Entonces los discípulos, cada uno, ¿por qué? Porque hubo una necesidad, hubo hambre en la región. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolos los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Los ancianos. Ahora este mensaje, tornando el corazón de los hijos a la fe de los padres. ¿No? Una vez me dijeron, no, hermano, usted niega los ministerios. No, yo creo en eso, yo creo en la palabra. Lo que no creo, que los ministerios, los dones ministeriales sean superiores a la palabra. ¿Entiende? Lo que no creo, como la Biblia dice, de que un ministerio sea superior a los demás, porque no es escritural. Hechos 14, 22 y 23. Dice así. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo fue? A través de ayuno y oración. Nuevamente, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, bueno, hermano, dice usted, uno dirá, bueno, usted está negando lo que el profeta dice de que la mayoría de la iglesia, no estoy negando nada, sino que todo tiene que tener su armonía con las Escrituras. Yo creo que el Espíritu Santo tiene que estar en los creyentes. Y el Espíritu Santo estaba en los creyentes cuando eligieron a Matías. El profeta dice, y eligieron mal. Dijeron, vamos a buscar al hombre mejor. Bueno, vamos, Judas había ahorcado, dejó el ministerio, había un lugar. Dijeron, vamos a buscar al mejor. Pero no fue lo correcto, dice el profeta. Dios había elegido a otro, que era un perseguidor de la iglesia. ¿Verdad? Pero este no tenía un buen testimonio. Fue colocado en el lugar, pero no hizo nada para Dios. Sin embargo, el otro, que Dios había elegido, el Señor dijo, este me sirve, me gusta lo que hay en él, este me sirve, este lo voy a usar. Y es tremenda la historia de Pablo. No solamente el luchando y guerreando y aún dado por muerto y bajado por el costado del muro a través de un canasto y lo apedreaban, le daban por muerto y se lo llevaban y siempre querían matarlo. Y aún se le hacía alboroto en Jerusalén cuando él iba a predicar y le iba a comentarle lo que sucedía con los gentiles. Y le decía, no, pero este alborota al pueblo, va contra la ley de Moisés. Y era todo mentira, porque él era un hebreo. Y creía las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando se le presentó el Señor, él estuvo 3 años en el desierto escudriñando las Escrituras.
Estuve investigando toda su experiencia en las Escrituras. Y luego de 3 años empezó a predicar. Cuando vio en las Escrituras de que todo lo que le había sucedido era Cristo, empezó a predicar. Y sabemos de que el profeta nos habla de que nuestro absoluto es las Escrituras, la palabra de Dios. Y él dice, por ahí tenemos algunas traducciones mal hechas, pero esta Biblia que tenemos es la mejor que podríamos tener. Porque quizás cambia un poco la palabra, pero no el sentido de la palabra. Porque básicamente dice lo que tendría que decir. Hechos 15. Hechos 15, verso 2. Dice así, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los de Jerusalén, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nuevamente, apóstoles y ancianos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Nuevamente. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Nuevamente, en el verso 22, dice, entonces, luego de que cuenta toda la historia, todo lo sucedido, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, otra vez, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Ahora vemos de que no hay un ministerio sobresaliente que la Biblia nos habla. ¿Verdad? No había nadie sobre. Porque toda cuestión especial, mire, toda cuestión especial, todo tema a tratar, si hay algo difícil de tratar, la iglesia se reúne y trata el tema. Nosotros tuvimos algo especial, ¿no? Y yo le decía al hermano Juan, la iglesia tiene la decisión. Porque el hermano Juan sea el hermano Juan y Javier sea el hermano Javier, no quiere decir de que la iglesia tiene que hacer lo que nosotros digamos, sino que la iglesia en sí tiene que tomar una decisión en tal cuestión. ¿Entiende? Van entendiendo, ¿no? ¿Se entiende? Hechos 16. Verso 4. Dice así. Y al pasar por las ciudades, les entregaron las ordenanzas que habían acordado, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Nuevamente, los apóstoles y los ancianos. Hechos 20. Verso 17, este lo conocemos
bastante bien, ¿no? Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, quien Pablo hizo llamar, a los ancianos de la iglesia. No dice de las iglesias. ¿Por qué aclaró esto? Porque una vez un hermano me dice, no, lo que pasa es que había muchas iglesias, por eso había muchos ancianos. No, la escritura no dice así. Cuando leímos nosotros Hechos 14, dice, y establecieron ancianos en cada iglesia, ancianos, plural, en cada iglesia. Entonces aquí dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora aquí hay otro tema. En el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí es la primera vez que se dice obispo o sobrestante, obedor, o podemos decir pastor. Pero dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Ahora ya es plural. No es que puso a fulano de tal como obispo. No dice así. La Escritura no dice así. Dice, hizo llamar, pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor que él ganó por su... O sea que la iglesia la ganó él. Él pagó el precio. El dueño es él de la iglesia. El dueño no es de un solo ministerio. El dueño no es de una persona que tiene un ministerio. No. El dueño es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos colaboradores. ¿Quiénes? Los que trabajan, los que asisten. Porque todos somos la iglesia. Si hay un ministerio, ese ministerio no es de que, bueno, esa es la iglesia y el ministerio es aparte, no. El ministerio está dentro del cuerpo. ¿Se entiende? El ministerio está dentro del cuerpo, es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. Ahora yo le hago una pregunta, ¿no? Si hay un pastor, y si él es parte de la iglesia, también es una oveja, ¿quién lo pastorea? No, Dios lo pastorea solamente a él, porque él... Pero eso es catolicismo. A través del mensaje nosotros vemos de que eso es nicolaísmo. Y el profeta dice, y todo verdadero creyente aborrecerá también las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Y el profeta dice, y todo verdadero cristiano, creyente, lo aborrecerá también. Tremendo esto. Escritura que ya conocemos, Tito 1:5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, en una ciudad, una iglesia, ancianos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
Y establecís ese anciano en cada ciudad, así como yo te mande. Es clara la escritura. Otra escritura conocida, Santiago, 5:14, cuando nos habla de llamar, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Pero vamos a leerlo para ver de que todo esto es escritural. Verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, verso 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. No dice, llamen al pastor. ¿Ve cómo es la escritura clara? La escritura está clara que no dice, llamen al pastor, porque el pastor es parte de los ancianos de la iglesia, donde Dios pastorea a través de los ancianos, cada uno en su puesto del deber, en su lugar que ha sido colocado a través de las escrituras. Porque los dones hallan su lugar en la palabra de Dios. Que ya lo comenté yo esto una vez fuimos con el hermano Leonardo a una iglesia y dice, no, queremos tener compañerismo, no. Dice, el pastor no está, pero no, ustedes no son los diáconos, eran como tres hermanos, no son los diáconos. No, pero la revelación viene solamente al pastor. ¿Verdad? Aquí en el tabernáculo, ¿no? No tomes de ese vaso, que de ese vaso toma el siervo. ¿No? Está bien el respeto. Tiene que haber un respeto. Pero no la idolatría a un ministerio. No creyendo que un ministerio sea mayor que las escrituras. Pedro, primera de Pedro, ahí nomás. Gracias, Señor. Capítulo 5, verso 1, dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿No? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, con ellos. Él nos atribuye el ministerio de pastor ni de apóstol, ni de evangelista. No se atribuye el ministerio de maestro, no se atribuye el ministerio de profeta, nada, ninguno. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, él no se atribuye, no enaltece su ministerio. Pedro tenía un ministerio, pero no lo levanta. Él se baja. Verso 5. Capítulo 5, verso 5. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos, mire lo que dice, y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, verso 4, y cuando aparezca, porque acá el verso 3 dice, no como teniendo señorío, o sea, lo que hablan del pastorado, ¿no? No como teniendo señorío, que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Ahora, esta corona incorruptible de gloria es solamente para los pastores, es para todo creyente. ¿Eh? O sea, el mismo premio, que es para el que es un apóstol, que es para el que es un maestro, lo que es para lo que es un pastor, lo que es un evangelista, el mismo premio lo tenemos todos. ¿Entiende? Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. Miré lo que dice el profeta. Gracias, Señor. La edad de Éfeso. La edad de Éfeso, párrafo 13. Gracias, Señor. Aquí dice lo que habíamos compartido recién. La edad de Éfeso, párrafo 12 al 16 dice así. Aquella iglesia original, mire, la iglesia original, aquella iglesia original no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande, fue odiada y despreciada, fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios, permaneció con el plan original de la palabra, el plan original de la palabra. Párrafo 13. Ahora, no se vaya a extraviar cuando dije que Dios, porque el profeta anteriormente dice, Dios y sus modos son inmutables, ¿no? Y acá dice, no se vaya a extraviar cuando dije que Dios y sus modos no cambian. No dije que la iglesia y sus mensajeros no podían cambiar. La iglesia no es Dios. ¿Ve? ¿Ve cómo pone el profeta en orden las cosas? La iglesia no es Dios. Por lo tanto, sí puede cambiar. Pero lo que dije fue que por ser Dios inmutable, con sus modos inmutables, nosotros podemos volver al principio y ver ese primero y perfecto acto de Dios. Y entonces juzgar por medio de aquella norma, así es como se hace. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará acercarse a lo que fue la primera. Y los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. No será exactamente como él, pero los verdaderos mensajeros serán los que más se asemejan a Pablo, lo cual está libre de toda ligadura humana y completamente entregado a Dios, y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder. Nada menos serviría. Uno tiene que basarse en el original, así como cosas idénticas producen según su género. La iglesia verdadera siempre será la que, según su género, la iglesia verdadera será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores en Pentecostés, y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el cual, el mensajero de la primera edad, así es sencillo y maravilloso. Tremendo. Párrafo 16. Ahora ya que ustedes entienden la manera en que juzgamos cómo era la iglesia verdadera, lo cual era ya en Pentecostés y en la edad apostólica, según lo relata la palabra en el libro de los Hechos, podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue que la iglesia falló. El error fundamental o errores
que entraron en la primera iglesia y que fueron revelados en los libros de los Hechos, Apocalipsis y en las epístolas, llegarán a ser más y más visiblemente manifiestos en cada edad subsiguiente, hasta que llegamos a un oscurecimiento completo de la fe en la última edad, o sea, en la Odisea. Ahora, de esta manera, esta primera clave que hemos recibido del Señor, viene otra edad un poco más maravillosa. Yo dije que la iglesia verdadera siempre procurará ser como fue en el libro de los Hechos. Eso es exactamente la verdad. Pero hemos descubierto que la palabra también enseña que hay una invasión de error que termina en un oscurecimiento completo de la verdad en el último día, cuando la venida del Señor es inminente. Cuando la venida del Señor es inminente, hay un oscurecimiento, oscuridad en las Escrituras. Ahora la pregunta es, en nuestras mentes, ¿abandona Dios a los suyos y hasta los deja caer completamente en un estado de engaño? De ninguna manera, porque la Escritura dice claramente que los escogidos no pueden ser engañados. Porque se levantarán, él toma la escritura de Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Párrafo 18 dice, ¿y entonces qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, aquel cuerpo que incorporó la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera y afirmará que ella, y no el cuerpo escogido, es la verdadera y la auténtica. La falsa procurará matar a la verdadera. Así sucedió en el libro de los Hechos, así es presentado en las 7 edades, y así está declarado en las diversas epístolas, y así es como ha sido, y así es como es ahora, y así es como será. No puede cambiar. Tremendo. O sea que tenemos que volver al original. Y cuando tomamos las Escrituras y creemos de que este mensaje nos retorna al original, y no estamos tomando el original, o sea, decimos creer, y quizás estamos creyendo, y somos sinceros, pero en la aplicación tomamos otra dirección. Dios nos ayude. Gracias, Señor. Dice así. Párrafo 70 dice, ¿y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo lo había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de la mano de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y le dijeron, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. No es usted en que en verdad prueba el apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Algunos de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la Odisea y usted sabrá si él es el verdadero enviado de Dios o no. Sí lo sabrá. Porque si él es de Dios, él estará en esa palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra ni por un momento, ni por una tilde. En esta última edad, cuando procederán muchos falsos profetas falsos, fíjense en cómo es que le dirán constantemente que usted no le cree a ellos. Es tremendo. Y lo que ellos dicen, entonces usted estará condenado, pero cuando llegue la escena, ese profeta del último día, si él está en la verdad, es aquel profeta, él estará clamando, vuelvan a la palabra o usted será condenado. Él no edificará sobre revelación e interpretación privada,
sino sobre la palabra. Amén y amén. Sino sobre la palabra. Gracias, Señor. La edad de Sardis. La edad de Sardis, párrafo 48, dice así. A pesar, esto es lo que hemos comentado recién, a pesar de la continua enseñanza de Lutero en contra de la intervención de afuera en los asuntos de la iglesia local, no le fue posible borrar de las mentes de los hombres el concepto de obispo y arzobispo en el gobierno de la iglesia. Así que la iglesia tomó un paso en la dirección correcta, pero permaneció encadenada y prontamente estaba aprisionada de nuevo en la misma prisión de donde procuró escapar. ¿Entiende? Es claro todo esto. O sea, damos un paso en lo correcto, pero no se puede borrar de las mentes de las personas el concepto de obispo y arzobispo, uno sobre el otro y el otro sobre el otro, y entonces viene uno para traer discordia y dice, bueno, ¿y a quién me dirijo entonces? ¿Quién es el pastor? Claro. No, pero si no tienen un líder, no tienen una guianza, no tienen la cobertura de Dios. Todo eso es falso, hermano, no son escrituras. No son escrituras. Gracias, Señor. Y esto también lo conocemos muy claro, la edad de Pérgamo, párrafo 176. Ahora esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras, ancianos, presbíteros y sobrestantes, obispos. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, alguno de entre ellos, Ignacio, empezó a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica de un hombre que tiene en el Señor. Él es un anciano no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es un maduro, enseñado, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo. ¿Ve que dice que no se quedaron con las epístolas de Pablo? Sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, que hemos leído, de Mileto a Éfeso en Hechos 20, en el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos, un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes. ¿No? Ahora, esto confirma esto. No hay duda, esto está confirmando. Podemos agarrar más, podemos extendernos más, ¿verdad? Pero hoy vamos a tomar esta parte. ¿Y cuál es el mensaje de que Dios es el que elige? Dios es el que levanta. Dios es el que pone. Pero usted está... No. Yo solamente estoy diciendo lo que la Escritura dice y lo que el mensaje dice. Mire lo que dice el profeta acá en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, en el párrafo
394 dice así. Cuando Dios encontró a Abraham, ahora Abraham recibió el pacto sin merecerlo. En lo absoluto. El pacto fue hecho con Abraham. Todo es absolutamente gracia. Abraham no era un hombre mejor, no era un hombre de santidad. Él simplemente era un hombre común. Y Dios, por elección, eligió a Abraham por cuanto Dios lo eligió. No fue porque Abraham lo quería, o porque Abraham hizo esto, o porque él fue un hombre bueno, porque tuviera algún mérito, sino que era la elección de Dios y Dios escogió a Abraham. Hoy, ¿cómo fue que dije? Nosotros escogemos nuestros predicadores. Vamos y decimos, bueno, uno de los diáconos renunció, busquemos al mejor hombre del edificio para que lo reemplace. Bueno, el pastor renunció, consigamos al mejor. Algunas veces eso no es lo correcto. ¿Ves lo que dice? A veces eso no es lo correcto. Cuando escogieron a un hombre para que tomara el lugar de Judas, eso escogieron a un hombre incorrecto. Escogieron a un caballero, a Matías, un gran escriba, un erudito, un diplomático. Ellos dijeron, él sí ocupará el lugar, vaya, él parece ser el hombre genuino. Pero esa no era la elección de Dios. Y él aceptó a este hombre. ¿Quién? Dios aceptó a este hombre. Pero él nunca hizo nada para Dios. Ahora, la iglesia lo eligió, Dios acepta, porque la iglesia es soberana. Pero él se había elegido a otro. Pero Dios escogió a un pequeño judío con mal genio, de nariz aguileña, que fue allá. Iré allá, yo los arrestaré. Dios dijo, yo veo algo en él, lo usaré. Dijo, soy Jesús. Y Dios se le apareció a él en esa gran luz, allá, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? De esa manera, y Dios tomó a ese hombre y lo hizo uno de los hombres más importantes que alguna vez ha estado sobre la faz de la tierra, de Jesucristo. Esa fue la elección de Dios. Hoy somos nosotros que queremos elegir. Ustedes, iglesia, ustedes envían a este aquí y a ese hombre acá. No se debe hacer de esa manera. Dios es el que guía. Es Dios en todo, por todo, sobre todo. No algún documento de alguna iglesia es lo que Dios dijo al respecto. Lo que hace la diferencia. Es la elección de Dios. Hermano, ¿por qué toca esto? Y porque viendo, hoy hubo elecciones, ¿verdad? Hace tanto, se estarán contando los votos. Y yo pensaba elecciones en la semana, y Dios también elige, ¿verdad? Y Dios elige, Dios hace elección también. Y Dios nos escogió a nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos escogió a nosotros para que estuviéramos aquí en Cosas de Paz. Y Dios nos eligió a nosotros para que apoyemos la causa. Y Dios nos eligió a nosotros para tener la bandera en alto del Evangelio, del estandarte del Evangelio, la bandera de Cristo, tenerla en alto. ¿Y quiénes somos nosotros? Así como Abraham, ¿que había algún mérito en nosotros? No, personas comunes, con defectos, con errores, con dificultades, llenos de problemas. Pero Dios lo eligió a usted. Dios me eligió a mí. Y Dios nos ha llamado a nosotros para darnos su palabra. Y la palabra trae gozo en el corazón del creyente cuando es recibida, cuando es oída, cuando se conoce de que es la verdad. Porque lo podemos ver en la escritura, lo podemos ver en el mensaje. No sacando una cita suelta, sino que vamos, porque podemos tomar todo el libro de las edades y demostrarlo.
Podemos, el mensaje de las edades, podemos tomar la serie de Hebreos, podemos tomar los hechos y demostrarlo y traerlo y abrirlo más, pero yo no soy un maestro de la palabra. No tengo esa gracia, no tengo ese don para... Pero lo cierto es que Dios también muestra. Lo cierto es que Dios también inspira. ¿Verdad? Y sabemos que la palabra de Dios es la verdad y es cotejada con el mensaje y es un amén. Gracias, Señor. ¿Y qué nos muestra? Que estamos en el tiempo de sí. Y es necesario tocar estos temas. Y es necesario nutrirnos de estos temas. ¿Por qué? Porque es la Escritura. ¿Usted está negando el ministerio? No, hermano. No. Realmente yo creo Efesios 4:11. ¿Entiende? Y también creo 1 Corintios 12. ¿Verdad? Y creo todo lo que la palabra de Dios dice. Y también creo de que por más que no haya ministerio, y si alguno cree, porque la Biblia dice, ¿no? Y estas señales seguirán los que creen, no dice solamente los pastores o los que tienen ministerio. Y lo creo de todo corazón. Que esa es la verdad. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Habla alguno lengua? Lo creo, porque la Escritura me habla de que hay don de lengua. Aunque otros quieren tergiversar, ¿verdad? Diciendo, no, pero la Biblia no habla, dicen todo. No, pero hay dones. Yo vengo de una iglesia denominacional pentecostal y me encuentro que en el mensaje, y aún el profeta hablaba en lengua. El profeta dice, yo escuchaba como chícharos cayendo sobre un cuero viejo y era él que estaba hablando en otro idioma, en lenguas. Y luego el profeta cuando estuvo con los del nombre del Señor Jesús, estuvo en esa convicción y él se encuentra con dos hombres, yo pensé que estaban entre ángeles. Uno hablaba en lengua, el otro interpretaba. Pero uno estaba viviendo un adulterio y el otro era un verdadero cristiano. Pero él pudo percibir eso. Él pudo ver, dijo, yo pensé que estaba entre ángeles. ¿Por qué? Porque él venía de una iglesia bautista donde no creían los dones y las manifestaciones espirituales. Entonces nosotros también podemos ver como Pablo cuando fue llevado, ¿no? Para ser interrogado, cuando los judíos hicieron alboroto por Pablo. Y él viendo, ¿no? que el lugar estaba dividido entre saduceos y fariseos, y él dijo, lo que se me acusa, porque por la resurrección de los muertos y los ángeles, entonces hubo una gran discusión entre los fariseos. Entonces nosotros podemos ir a cualquier convicción de los hermanos del mensaje y decir, bueno, yo creo en la prioridad de ancianos, en el ministerio quíntuple, y se hace un gran revuelo. Porque los pensamientos están divididos, y unos creen de una forma, otros creen de otra forma, pero solamente tienen una parte de la verdad, y no tienen toda la verdad, aunque diga de que creen en el mensaje de la hora. Porque yo les puedo decir, podemos corroborar que en el tabernáculo Branham había 2 puertas pastoriles. Y podemos traer citas donde el profeta dice, y aquí nosotros los pastores de este tabernáculo. Había más de un pastor. Pero no era de pastor de oficio. ¿Verdad? No pastor de oficio. Sino pastores en función. Ministerios pastoreando la iglesia del Señor. ¿Cómo está escrito en las Escrituras? Entonces el profeta en el mensaje, el sello del Cristo, el profeta dice, si usted no cree en la Escritura, así lo dice, usted ya ha sido condenado.
Entonces, ese riesgo se toma, ¿verdad? Cuando tomamos solamente posiciones, credos, dogmas dentro del mensaje. Una vez le digo a un hermano, pero el profeta no dice así. Ah, pero tampoco dice lo contrario. Pero vamos a ver cómo dice todo el mensaje y vamos a ver de que sí dice lo contrario. No, pero tiene que ser textual. Ah, no, hermano. Entonces vemos la inmadurez, porque el profeta dice, no trate de oír lo que le estoy diciendo, sino lo que le estoy tratando de decir. Entonces vemos de que en los mensajes entre líneas hay un mensaje para una novia. Entre líneas hay un mensaje. Hay una carta de amor para una novia en el tiempo del fin. Para una señorita que es profeta. Para una dama en el tiempo del fin que cree todas las escrituras. Y puede ver lo que el profeta dice y viene a las escrituras y viene al mensaje y puede corroborar de que es así. Y no tomar citas sueltas e ir en contra de la palabra de Dios. Porque nosotros podemos preguntarle a cualquiera que nos muestre dónde hay una iglesia con un solo pastor en las escrituras, y no existe. ¿Y por qué toman ese modelo? Porque ese modelo fue que estuvo viniendo de que la iglesia católica fue fundada. Siempre fue el Papa sobre todos los sacerdotes. ¿Verdad? Y como siempre había uno superior, bueno, ya no era el pastor, era el obispo, el arzobispo, el cardenal y luego el papa. O sea, siempre habiendo uno mayor que el otro y uno dirigiéndolo al otro. Y es piramidal. En jefaturas, en escalafón. Pero Dios no dijo que era así en la iglesia. Él dijo que Él estaría en medio de nosotros. Él dijo que estaría en nosotros. ¿Para qué? Para dirigirnos. Entonces, tiene que ser Dios, como en la iglesia de los apóstoles. Dios, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿No? Esa es la elección de Dios. Esa es la forma de Dios. Y si esa es la forma de Dios, vamos a buscar esa forma, que Dios nos ayude a nosotros. Y que Dios pueda decirnos otra vez del Espíritu Santo. Apartarme a fulano y a mengano para la obra que llamamos. Entonces, a través de las Escrituras, a través del mensaje de la hora, nosotros podemos ver y conocer de que no somos nosotros los que juzgamos, es la palabra. ¿Quién juzga lo que es la verdad o no es la verdad? Entonces nosotros, nuestra voluntad está volcada hacia la palabra. Y entonces que sea la voluntad de Dios, no la mía. Ah, no, pero mi voluntad es que yo quiero ser. Yo no quiero ser nada. Yo no quiero ser nada, pero si hay un motivo que yo pudiera decir yo quiero ser, tampoco vale. Es lo que Dios dice. O si el hermano fulano quisiera ser, no es por lo que el hermano fulano quisiera ser, sino es lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que Dios quiere mover su mano. Yo creo que Dios quiere moverse en medio de su pueblo, pero su pueblo se tiene que ordenar con las Escrituras. Y la Escritura nos habla, y el mensaje nos habla, si alguno descree una palabra, se vuelve antipalabra. Se vuelve anticristo. Estamos en un tiempo peligroso donde no podemos confiar en nuestra propia manera de ver las cosas, sino de así como está escrito. Y así como está escrito es así, Señor, amén. Ahora Dios nos ayuda a nosotros. ¿Por qué el tema como yo le decía, ¿no? Tema de elección.
el país hoy eligiendo no solamente gobernadores, sino quienes van a legislar las leyes. Y nosotros tenemos un dador de ley, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Tenemos un gran gobernador y rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en todo esto, ¿no? Porque vamos a decir, es algo nuevo que uno trae. No, pero Dios trae una visión más clara de la cosa. No es que es una nueva no es nuevo, porque siempre lo creemos, pero hay una visión más clara de cómo son, de cómo tiene que ser. Entonces empezamos a ver las escrituras, empezamos a ver el mensaje y vemos que no tenemos escapatoria. ¿Por qué? Porque el verdadero siempre querrá ser como el original. Y así como Dios se movió y así como Dios actuó y así como Dios ordenó la iglesia en el libro de los Hechos, así tiene que ser. Y vemos de que como Pedro no se atribuyó el tener un ministerio, sino dijo, yo también anciano entre ellos. ¿No? Y la Biblia nos habla de humildad, que debemos sujetarnos los unos a los otros. ¿No? O sea, en una armonía. ¿Eh? En una armonía. No en algo ficticio que venimos y nosotros tenemos nuestro culto litúrgico y nos vamos y seguimos y siempre igual. No, esto es algo diferente. Porque creemos en un Dios real, no creemos en liturgias, ni en credo, ni en dogma. Nosotros estamos creyendo la verdad de la palabra y del mensaje que ha sido revelado en el tiempo del fin. Entonces cada cosa, si la mujer tiene su lugar en las Escrituras, amén, gracias Señor. Si los hijos tienen su lugar en las Escrituras, amén, gracias. Pero la iglesia también tiene su lugar en las Escrituras, ¿me entiende? La iglesia en su totalidad. El gobierno de la iglesia no es de los hombres, es de Dios, pero Dios gobierna a través de los hombres que ha puesto en su iglesia. No dice a través del hombre, sino de los hombres. Y eso lo dice abundantemente el profeta en las edades. ¿Por qué? Porque el profeta dice, es él el que ha pagado con su sangre, ¿no? Él pagó la sangre, él compró la iglesia, él murió por ella, él es su Señor, él se señorea, y él no comparte su gloria con nadie. O sea, con ningún pastorcito, con ninguno que se hace llamar apóstol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que vino, se hizo carne y se manifestó a través de sus hijos, ¿no? En el libro de los Hechos. Dios se repartió, ¿no? Al repartirse, ¿no? Todos fueron llenos de Dios. Todos tuvieron una porción de Dios y fueron llenos. Dios se repartió en lenguas, en columnas de fuego, cayeron sobre ellos, ¿no? Empezaron a comportarse como borrachos, empezaron a hablar en lengua, a profetizar, ¿no? Y esa es la iglesia. ¿Usted lo cree? Que esa es la iglesia, con manifestaciones, con un Dios obrando, a pesar de que haya muchos problemas, ¿no? Sabemos de que Dios es nuestras puertas de escape a todo. Entonces siempre es Dios, como hemos leído, el todo, en todos y para todos, ¿no? ¿Usted tiene un problema? Recurra a Dios, ¿verdad? ¿Usted se siente el llamado? Recurra a Dios. ¿Usted tiene alguna duda? Recurra a Dios. Aquí, a la palabra, ore. Al profeta le hacían la pregunta, hermano Brana, ¿cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? Le da la Biblia y ore. Lea la Biblia y ore. Lógico que Dios ha puesto en su iglesia ministerios como el de pastor, como el de evangelista, como el de maestro, como el de profeta, ¿verdad? Y así todos los ministerios. Ahora, Dios nos ayuda a nosotros, porque cada uno de nosotros
ocupa un lugar en el cuerpo. No es solamente ancianos y ministerios, sino que la iglesia en su totalidad, ¿no? Viejos, jóvenes, ¿no? Los hijos, los padres, todos tenemos un lugar. Así como en el hogar cada uno tiene su lugar, así en la familia de Dios, en la iglesia de Dios, cada uno tiene su lugar. Y todos nosotros nos movemos alrededor de la palabra y nuestro compañerismo es alrededor de la palabra. Y siempre todo será alrededor de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que vino por nosotros. Cristo vino por nosotros, murió por nosotros. Entonces, nuestra fe siempre se anclará en esa palabra. Entonces, como Dios ha enviado a un profeta para que volvamos, ¿no?, a la fe apostólica, y el profeta nos remarca que nosotros debemos volver al original. Si somos verdaderos, volvemos al original. Vemos cómo la iglesia se movió, cómo actuó, cómo fue dirigida. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo que hizo esa iglesia primitiva. No teniendo compañerismo y bueno, los pastores van a comer allá y allá se va a comer asado y allá no pueden venir los jovencitos porque ¿por qué? Eso hacía la Iglesia Católica. Esa distinción hacía la Iglesia Católica. Pero vemos que en los tabernáculos pasa exactamente lo mismo. Nicolaísmo dentro de los tabernáculos. No, pero ellos creen la verdad, pero tienen nicolaísmo. Dios nos libre a nosotros. La palabra está para corregirnos, ¿no? Para que nosotros podamos corregirnos a través de la dirección del Espíritu Santo. Porque todo está bajo la dirección del Espíritu Santo, no de nuestra propia sabiduría. ¿Entienden? Espero que haya sido de bendición, hermano. Espero que haya sido de bendición, porque lo traído es para que nosotros podamos acimentarnos solamente en la palabra de Dios. Para que nosotros, no bajo el pensamiento de fulano ni de mengano, sino solamente bajo la influencia del Espíritu de Dios para poder dar en el blanco. Entonces, cuando hay una pluralidad, ¿no?, las cargas son repartidas. Entonces, cuando Dios gobierna, las cargas son repartidas. Y cuando sucede algo, todos somos partícipes de ese algo que sucede. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay un mismo sentir. ¿Por qué? Porque hay un mismo Espíritu Santo lidiando en todos, en cada corazón. Pero siempre dependerá de usted de mí. ¿Entiendes? Yo, en lo personal, para poder avanzar espiritualmente, tengo que rendirme. Tengo que dejar cosas. Tengo que dejar de atender ciertas cosas para atender a Dios. No es que esas cosas sean menos importantes, todo es importante en nuestra vida, pero hay algo que es más importante que todas estas cosas, que es Dios. Entonces cada cosa, Dios, en cada cosa nos dará a nosotros victoria cuando lo ponemos a Él primero. ¿Entiendes? Lo ponemos a Dios primero, entonces empezamos a tener victoria en todas las áreas. Eso no quiere decir que no se levanten otras cosas, pero sí Dios nos dará victoria acá, nos dará victoria allá. ¿Por qué? Porque nos rendimos. Ahora, ¿tuvieron los apóstoles una vida de lecho de rosas? No. Fueron apedreados, fueron insultados, fueron despreciados. Jesucristo fue despreciado, insultado. ¿Qué? Y nosotros vamos a ser la excepción. Cuando las Escrituras nos hablan de que en nosotros también se van a cumplir las mismas cosas. Si en el árbol verde hicieron esas cosas, ¿cuánto más en las ramas secas? Si al padre de familia trataron así, ¿cuánto más lo de su casa? Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros?
el Espíritu Santo, su palabra, para poder seguir avanzando y teniendo victoria. Por más que se caiga esto, ayer, mire, yo, esto lo comento, ¿no? Ayer, donde estoy trabajando, una empleada le robó al dueño del lugar donde estoy trabajando, una panadería chiquitita, y le robó 2 millones de pesos. Y él estaba frustrado, contaba y me decía a mí, al otro muchacho que trabaja conmigo, dice, ¿saben que estoy frustrado? Dice, porque esto es como que si ya no puedo creer en las personas, ¿no? Y yo lo único que le dije a él, le digo, mirá, le digo, lo único que te puedo decir yo, le digo, que si seguís así, te vas a enfermar. Si seguís así, te vas a enfermar. Porque estaba mal, estaba muy mal. Y casi le empiezo a predicar, ¿no? Pero el otro muchacho no me dejaba hablar, ¿no? Yo quería, pero el otro muchacho ya estaba con su latita de cerveza, no me dejaba entrar ahí. Estaba la posibilidad, pero no me dejaba hablar. Entonces lo único que le llegué a decir, le digo, mirá, si sigues así, te vas a enfermar. Y luego yo lo tomé para mí a eso, ¿no? Para mí. Y yo meditaba, ¿no? A veces yo también tengo cosas. Analía me dice, quédate tranquilo. Y tiene razón. O sea, era lo mismo que yo le estaba diciendo a la otra persona. Ella me dice, quédate tranquilo. Dios ya va a acomodar las cosas. Y a veces uno se enferma y no se da cuenta, ¿no? Ya hace un tiempo yo le contaba cuando estaba trabajando allá en Villa de Lina que iba caminando y parecía que me iba a desmayar en plena calle, que me sentía tan mal y que empecé a reprender al diablo. ¿Pero por qué? Porque yo estaba tan mal, tengo deudas, no que tenía, sino que tengo deudas que pagar. ¿Y cómo hacer cuando no hay trabajo? ¿No? Y la presión de que no alcanza, ¿no? Y eso lo enferma, ¿no? Ahora, ¿cuál es el motivo? El motivo que cuento esto es de que a veces nos pasa muchas cosas de estas a nosotros. Y que nosotros debemos confiar en Dios. Debemos depositar nuestras cargas en Dios. Debemos confiar de que Él sabe lo que hace. Ahora vemos en las Escrituras de que los apóstoles, los cristianos de ese tiempo, sufrían. Tenían problemas, tenían mayor problema que nosotros quizás. Pero Dios sigue siendo el mismo. Ellos se sintieron gozosos por ser tenidos dignos de ser azotados por el nombre del Señor. Y a mí me llegan a agarrar, me llegan a meter en la comisaría y pegarme, y no sé cómo voy a reaccionar. Dios me ayude para ser un cristiano, un verdadero cristiano. ¿Verdad? Y a veces estamos en eso. Pero Dios a nosotros nos quiere dirigir. Dios a nosotros nos quiere guiar. Por eso muchas veces nos pone tantos problemas. Nos pone tantas dificultades porque Dios quiere guiarnos. ¿Qué quiere Dios? Que descanses. Que reposes en su palabra. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él dijo así, Él lo va a hacer. Y entonces empieza a ser, como dice el profeta, a ser algo tan simple. Pero nosotros lo volvemos tan complicado porque somos nosotros los complicados, porque nuestras características, nuestra naturaleza humana y las maldiciones generacionales que están en el árbol genealógico, y esto y aquello y lo otro, ¿verdad? Y por ahí nos dicen algo y estamos que, ¿verdad? ¿Que nos sucede? Sí que nos sucede. Pero Dios quiere dirigirnos a nosotros. Dios quiere tomar las riendas de nuestras vidas. De nuestra vida, de la iglesia.
Si Dios nos ha dado un ministerio, también del ministerio. Y si Dios nos ha dado un lugar, de ese lugar, de nuestro metro cuadrado, de nuestro hogar, de nuestra familia. Dios quiere tomar las riendas. Dios quiere dirigirnos. Hasta aquí nosotros nos hemos manejado a lo mejor que pudimos y hemos hecho sinceramente lo mejor correcto que hemos podido, pero Él quiere dirigirnos. Dios quiere tomar las riendas de nuestra vida. ¿Estaremos dispuestos nosotros para hacer así como cantábamos, ¿no? Que va en contra de nuestra naturaleza, el ceder. Pero Él quiere tomar la rienda. Él quiere dirigir. Ahora nosotros estamos dispuestos a ser dirigidos por Dios. Estamos nosotros dispuestos. Mire que si Dios nos eligió para que nosotros cumplamos un plan, lo vamos a hacer caminando o a la rastra. ¿Entiende? O sea, si Dios nos escogió para que nosotros hiciéramos y cumplamos un plan de Dios, lo vamos a hacer como sea. Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas, las situaciones adversas que vivimos, a veces esa es la vindicación de Dios. A veces es la vindicación. Y a veces los problemas que tenemos es porque no le estamos dando la rienda a Dios cuando nos está pidiendo la rienda. Porque me ha pasado el llegar a esa conclusión en mi vida personal. Dios quiere tomar la rienda de mi vida, pero del total. Porque nosotros le entregamos a Dios una parte y nos rendimos a medias. Lo digo por experiencia, nos rendimos a medias. Pero Dios quiere todo. Ese es el problema que tenemos nosotros. Dios quiere todo. Quiere el hogar, Dios pide el corazón. Pide el hogar, la economía, que sea para Él. ¿Y cómo para Él? Claro, me sustenta. Mire, yo en este tiempo que estuve sin trabajo, desde que trabajo acá, que trabajo allá, Dios no me ha hecho padecer necesidad de todas maneras. Porque de una u otra forma, siempre hubo un trabajito para hacer y comida en la mesa, gracias a Dios. Pero es uno el que se pone mal y no confía totalmente. ¿Entiende? No confía totalmente. Entonces, ¿qué Dios demanda? Confianza total. Un rendimiento total. Si yo tengo que tener confianza total en Dios, me está pidiendo rendimiento total. Rendimiento total es morir a todo, a mis propios pensamientos. Entonces, Dios, ayúdame, yo quiero. Porque yo ya me di cuenta que yo no pude. Hice todo lo correcto, lo mejor posible. No me alcanzó. Me sirvió hasta cierto punto, pero no me alcanza. ¿Por qué? Porque hay una demanda en lo espiritual en este tiempo. Ayer la lluvia de ayer, no sé si vieron ahí algunas cositas. La que sucedió acá en San Martín, la inundación en San Martín, en la General Paz. Un hombre murió ahogado en su auto en la General Paz. San Martín, anegado totalmente, ¿no? Autos destrozados, los árboles cayeron. Anteayer el choque múltiple ahí en Panamericana, ¿no? Se le reventó la goma a un camión y yo vi el video. Unos dicen 3 personas, otros dicen 5 personas que murieron, pero el fin es que hubo una tragedia. Gente acelerada, la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios.
Y esos hijos de Dios son ustedes. ¿Entienden? Esa manifestación que Dios quiere que se manifieste son ustedes, en ustedes. Porque Dios no eligió a otros, Dios lo eligió a ustedes, los escogió a ustedes. Dios me escogió a mí. ¿Qué vamos a hacer? Otros no quieren ver esto. Otros no quieren ver esto. Otros tienen otra visión de tener un tabernáculo más grande, mejor, más hermoso, que el púlpito sea de cedro o de quebracho rojo. ¿Entienden? Pero Dios nos está demandando a nosotros una manifestación. Lo vemos por las Escrituras, lo vemos en el mensaje y lo vemos en el tiempo que estamos viviendo. El profeta dice, una persona llena del Espíritu Santo tendrá un plan para salvar almas. Y eso nos pone en problemas con Dios a nosotros. Tendrá un plan, y a veces no está en nosotros el plan para salvar almas. Porque estamos metidos en nuestros propios problemas. Pero allá afuera hay gente con los mismos, menos o peores problemas que los nuestros. Pero si siguen así se van al infierno. Y somos nosotros los responsables. Porque usted y yo conocemos la verdad. Entonces estamos con problemas con Dios al no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y la Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace es descontado por pecado. Entonces estamos en problemas con Dios. Yo me vi en eso. Yo estoy en problemas con Dios. Y Dios empieza a mostrar estas cosas. O sea, cosas que ya sabemos, pero Dios empieza a abrir el panorama. Entonces hay un llamado a una novia. Una novia que cree la verdad. No es que está creyendo en un sistema nicolaita, no, hemos salido, gracias a Dios. Aunque no se nos ha podido borrar el concepto de obispo y arzobispo, pero Dios nos corrige. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ayude, ¿verdad? Porque tenemos una iglesia, tenemos una familia, tenemos una vida propia, en la cual en todo Dios tiene que ser exaltado. Y ese es nuestro problema. Nuestra vida, nuestro testimonio tiene que exaltar a Dios. Nuestra vida personal tiene que exaltar a Dios. Demostrarle al que no tiene a Dios de que hay un Dios verdadero. Y no lo hemos demostrado. Dios nos ayude. Ahora yo digo esto porque estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? Y esa demanda es para una novia que cree toda la palabra de Dios. No una novia que cree la mitad, parte cree, parte no cree, como hemos leído. El profeta dice, la iglesia falsa, la viña falsa, ella cree que ella es la verdadera. Ahora, yo no estoy creyendo que yo soy el verdadero, que nosotros somos los verdaderos. Lo que estoy creyendo es de que Dios es el verdadero. Y mi confianza y mi esperanza está puesta en Dios. No en una iglesia, no en un sistema organizacional del mensaje, sino yo creo la libertad del Espíritu de Dios. Yo creo de que la libertad Dios nos llamó. Nos sacó de la denominación de allá atrás para traernos a la denominación acá adentro. No. A libertad Dios nos llamó. La verdad os hará libre. O sea, ¿y cuál es la verdad? La verdad escritural. Volvamos al original. Volvamos a la iglesia primitiva. ¿Cómo hacían? ¿Cómo se movían? ¿Cómo oraban? ¿Cómo se dedicaban? Volvamos a eso. ¿Cómo tenían el compañerismo? Todas las cosas en común. Aunque no lleguemos, porque quizás estamos viviendo en otro tiempo, pero el espíritu tiene que ser el mismo.
la conducta tiene que ser la misma. ¿Entiende? Dios nos ayude, hermanos. Yo hasta aquí quiero, si no vamos a seguir, pero hasta aquí quiero compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de edificación lo que hemos compartido. Y hemos visto de que tomamos la Escritura y tomamos, no solamente que tomamos un mensajito, sino que tomamos las edades, la exposición de las edades de la iglesia, y que ha sido cotejado, ¿verdad? Y que podríamos tomar más, pero nos llevaría más tiempo. Pero como uno no es un maestro de la palabra de Dios, no puede alinearlo quizás tan correctamente como él lo haría. Pero sí Dios nos está mostrando el camino, ¿verdad? En lo poco que yo puedo hacer, Dios nos está mostrando el camino. En lo poco que, por ejemplo, el otro día que predicaba el hermano Leonardo, también más o menos encaraba, yo podría ver entre líneas que encaraba hacia eso. ¿Por qué? Porque hay un mover del Espíritu Santo que nos está guiando a, ¿qué? A ser como la iglesia primitiva. A movernos y creer y actuar como la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el verdadero quiere ser eso. Donde uno era superior que el otro, no. Donde todos estaban bajo el poder de Dios. Y entonces un diácono, un evangelista como Felipe podía ir a una ciudad y hacer maravillas, Dios hacer maravillas a través de un hombrecito cualquiera. ¿Entiende? Porque no hace falta ser un pastor para hacer algo, hace falta tener a Dios en el corazón. Y tener la necesidad de poder llevarle al necesitado a Cristo. Dios nos ayude, hermano. Nos ayude. Esto de la palabra de Dios, de lo que es el movimiento apostólico, la iglesia primitiva, todo es tan hermoso, tan rico, que a nosotros nos deja millones de años luz lejos. Y siendo que nosotros creemos el movimiento apostólico, creemos la pluralidad de ancianos, el ministerio quíntuple, estamos creyendo la Escritura. Y aún nos falta, imagínense lo que están más atrás. Y si a nosotros nos falta, que ustedes a lo mejor no, pero estamos creyendo esto. Estamos creyendo esto y que el mensaje y la palabra es la verdad. No tomamos una cita suelta para formar algo. Hemos tomado las escrituras, muchas escrituras, y hemos tomado muchas citas. Y muy contundentes las citas que hemos tomado. No es que una cita muy contundente. ¿No? Y el profeta habla sobre la cabeza. Si alguno toma otra cabeza que no sea la palabra, es un adúltero, dice también el profeta. Y así muchas cosas. Como Dios ha puesto, Dios gobierna dentro a su iglesia a través de los dones que Él ha puesto. Y no son los hombres, sino es Dios a través de los dones, gobernando su iglesia. Lo hace más claro todavía. Pero Dios nos ayude a tomar el canal correcto para poder dar en el blanco. Dios le bendiga, hermano. Podemos ponernos de pie. Vamos a estar terminando.